Bueno, estamos grabando la clase. Volvamos nuevamente. Dari, por favor, ayúdanos a leer el resultado. Listo. Resultado. Un informe evaluativo de 1500 palabras. A partir de los criterios estudiados en los capítulos 3, 5 y 9 del libro Hernández Sampier 2014. Se requiere que los estudiantes realicen una evaluación del artículo de Tovar y Rodríguez 2019 sobre consumo de medios y tecnologías de comunicación en el resguardo Guasimura. A continuación se explican las fases para la elaboración del producto académico final. Dale. Fase 1. Recuperación de las categorías estudiadas. Se pasó ya. A partir de la obra de Hernández Sampier 2014. En el siguiente cuadro se presentan los criterios de evaluación que fueron revisados en las clases, el segundo módulo dedicado a la investigación cuantitativa. Se sugiere volver a los videos que están en el aula virtual de la asignatura. ¿Sigo? Listo, dale. Déjame a mí un momentico. Entonces, hay unos videos, hay un recorrido que ya hemos hecho, hemos visto entonces estos capítulos de Hernández Sampier. Entonces, tenemos estas categorías o estos criterios de clasificación. Entonces, por un lado está el planteamiento del problema y sobre eso, pues entonces hay pues toda una serie de elementos que habría que poder describir sobre el planteamiento del problema. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la justificación? Las deficiencias en el conocimiento del problema que se esbozan en las trayectorias. Digamos que hacen parte como de ese primer campo a evaluar. El segundo tiene que ver con el alcance de la investigación. Si esto es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. A eso le hemos dedicado un tiempo importante. Después tenemos un procedimiento de investigación en el marco de la lógica cuantitativa. Se ha definido una manera idónea de recoger los datos, cuáles son los instrumentos, cómo ha sido el procedimiento y procesamiento de los datos, que es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de eso? Entonces, a partir de esta matriz, ustedes van a hacer su evaluación. Esa evaluación la van a presentar a ustedes en el marco de este formato. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay unas correcciones que hacer. Vamos a hacer el trabajo individual, ¿sí? Yo aquí les había puesto máximo grupos de 3, pero vamos a hacerlo individual, ¿sí? Tenemos entonces la primera parte, que es el resumen del documento que ustedes van a evaluar. Se trata entonces de 400 palabras y básicamente aquí ustedes van a escribir a propósito de la pregunta de investigación, los objetivos, la metodología y las conclusiones. Indique con claridad si el artículo es entendible y qué valoración le ofrece. Porque acuérdense que esto es una evaluación. O sea, eso es como cuando lo evalúan usted, pero usted nos va a evaluar a nosotros. ¿Listo? Entonces, usted tiene que evaluarlo. Criterios de evaluación, entonces, planteamiento del problema de investigación, 500 palabras. Entonces, aquí usted va a describir en función de las preguntas que vimos en la tabla anterior. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuáles son las deficiencias en el conocimiento del problema? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos como un primer campo a describir. Segundo, pues tenemos el alcance de la investigación en 100 palabras. Exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Después, entonces, el procedimiento de investigación. Entonces, se ha definido una manera idónea de recoger los datos, cuáles son los instrumentos y cómo ha sido el procedimiento de los datos, el procesamiento de los datos. Y finalmente, las conclusiones. Entonces, en este formato, ustedes van a hacer su parcial. El semestre pasado yo tuve 2 cursos de investigación en comunicación y por eso hicimos grupos para hacer esto. Pero en este caso solamente tenemos un curso, entonces por eso lo vamos a hacer individual. ¿Listo? Bueno, pensémoslo nuevamente. Después de este parcial, o sea, el parcial, tenemos 2 evaluaciones más del próximo módulo. El próximo módulo sería sobre investigación cualitativa. Y en ese
en esos parciales usted va a tener que hacer un genograma o familiograma, donde usted va a hacer un dibujo de su familia, ¿sí? Y va a hacer un análisis conducente a un documental sonoro. Entonces son dos cosas, ¿listo? Esas dos cosas pues van a ser individuales, evidentemente porque su familia es suya y el documental que usted pueda hacer sobre su familia pues también es suyo. Pero entonces... No, vas a hacer un documental radial, sonoro. ¿Listo? Pero eso es solo. Entonces no me hagan caso, estoy loco hoy. Veamos hoy, hagamos este parcial en grupos de 3. ¿Listo? Entonces, ustedes van a juntarse, van a revisar. Este lo vamos a hacer en grupo de 3, tal cual como dice aquí. ¿Listo? Máximo grupos de 3. Porque lo otro sí va a ser entonces individual. Entonces me parece bien que hagamos esto. Angélica, cuéntanos. Angélica Pero fue levantó una la mano. pregunta, es que se me estaba cortando. Sí, se me estaba cortando mucho cuando empezaron a hablar del documental. El documental también es para este trabajo, No, ¿no? Ah, ok, es después. O sea, gracias. ahora solamente lo que está aquí. ¿Listo? Por eso es que el formato es tan específico. Entonces ustedes van a desarrollar eso en el marco de este formato. Y creo que no tiene pierde. Vamos entonces a la rúbrica. ¿Listo? Entonces, en la rúbrica, ¿cómo nos van a evaluar? Pilas con algo, y es que yo noto que algunos de ustedes no tienen en cuenta la rúbrica y entonces como que escriben a ciegas. Y aquí básicamente lo que les estamos dando de entrada son como todas las claves para poder hacer la evaluación. Lo primero es el resumen del artículo. Ese resumen vale de 0 a 0.5. Lo segundo es la valoración del planteamiento del problema. Eso va de 0 a 1 punto. Tercero va la valoración del alcance de la investigación. Eso va de 0 a 0.5. Después va la valoración del procedimiento de investigación en el marco de la lógica cuantitativa. Eso va de 0 a 1.0. Después va la valoración de las conclusiones, que va de 0 a 0.05. Entonces, esto es lo que corresponde a la evaluación. ¿Sí? Como el trabajo en parejas, los comentarios también hay que hacerlo en grupos, los comentarios finalización en grupo o cada uno es un comentario. Los comentarios son individuales. O sea, cada quien hace... Entonces, te enviaríamos, ¿cuántos archivos te enviaríamos? Ya vamos a mirar eso. Dame un segundo. Acá pasamos entonces al tema de los comentarios. ¿Listo? Entonces, ustedes en un mismo archivo me van a presentar todos los comentarios que hacen los miembros del grupo. ¿Listo? Entonces, tenemos primero el comentario de QDesign in Publics. Y lo que hemos dicho es que ese comentario es un pantallazo. Usted trae el pantallazo del Twitter que puso y listo. Entonces, si este trabajo es en grupos de 3, entonces yo tengo que ver ahí 3 pantallazos. Por favor, le ponen los nombres a cada cosa, ¿no? Que no tenga yo que adivinar porque eso me quita tiempo. Entonces, si usted pone los nombres, no hay ningún problema. Después está el comentario de la película Spotlight. ¿Listo? Ese comentario, hemos dicho, tiene una extensión como de 200 palabras, más o menos, ¿no? Y después tenemos el comentario del documental que tenemos para hoy sobre nada es privado. ¿Listo? Entonces eso es. Todo va en el mismo archivo. No me van a mandar varios archivos, sino uno solo. Solo un miembro del equipo me envía el parcial. No me lo tienen que mandar los 3 miembros del equipo. ¿Listo? ¿Dime? ¿Normas APA? Sí, también aquí dice normas APA. Aunque eso, digamos, en este caso, estamos privilegiando más bien es como la evaluación que ustedes hagan, ¿no? Sobre todo, si esto se entiende o no se entiende, ¿sí? Entonces, como que esta es la oportunidad que ustedes tienen de desquitarse de los profesores, ustedes los evalúan y hacen su parcial. Entre más críticos, mejor. Sofía, cuéntanos. Profe, es que escuché que dijiste que el parcial iba a ser individual, pero ahorita dijiste que solo un miembro del equipo lo manda. No entendí. El parcial es en grupo.
Este parcial es en grupos de 3, como dice aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dijiste que era individual? Los próximos 2 parciales. Ah, ok, listo. ¿Listo? Gracias. ¿Preguntas a los compañeros de Zoom? ¿Todo claro? Sí, profe. Como solamente lo manda un integrante del equipo, esta misma cosa de comentarios de los demás. Solo me puede entregar un archivo, no pueden ser varios archivos, solo uno. Pero dentro del archivo de Word hagamos como que diga comentarios de las actividades de los documentales de la película, del documental de la película, y creo que también va el de Codesign. Sí, lo que dice aquí, lo que le están pidiendo aquí. No serían 3 comentarios por cada O sea, cada uno tiene que presentar esto. O sea, mandas el parcial y 9 comentarios. Los 3 comentarios de cada persona. ¿Listo? Sofía tiene la mano levantada. ¿Preguntas? Ay, no, profe, se me olvidó bajarla, ya la bajo. Lo siento. Bueno, listo. Entonces vamos a la clase de hoy. ¿Estamos viendo en pantalla? ¿Se ve la presentación o no? ¿Los de Zoom? ¿Me escuchan? Sofía, ¿está viendo en pantalla? ¿Se ve en pantalla lo que estoy mostrando? Sí, profe, sí se mira. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la recolección de los datos cuantitativos. Entonces, como que recapitulemos como algunas cuestiones, ¿no? Es que en las sociedades contemporáneas la medición juega un papel muy importante. Básicamente la sociedad está evocada a la medición. Todo el tiempo nos están hablando de mediciones, porque a partir de las mediciones se toman diferentes decisiones. Y hace unos meses, pues todos estábamos como muy expectantes respecto de la campaña electoral norteamericana. Y la medición de esa campaña es rarísima, porque en Estados Unidos no gana el voto popular. Es decir, hay gente que puede votar por un candidato, pero eso no necesariamente determina que efectivamente ese candidato gane, sino que básicamente el candidato gana cuando los colegios electorales emiten, digamos, una valoración, una votación que le favorece. Entonces, eso, por ejemplo, es bien interesante porque son mediciones complejas. Reitero, el hecho de que alguien tenga el voto del pueblo no significa que efectivamente esa persona gane las elecciones en Estados Unidos. No es como en Colombia. En Colombia gana básicamente la persona que más obtenga votos. En Estados Unidos no es así. Entonces, nosotros todo el tiempo nos estamos viendo evocados a diferentes formas de medición que tienen impactos en la manera en la que entendemos lo social. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo que es como bastante sugerente respecto a esto. Cuando nosotros hablamos de recolectar datos, sobre todo datos de carácter cuantitativo, pues básicamente nosotros estamos hablando sobre la definición de una forma idónea de poder acceder a esa información. Y es que no todas las formas son idóneas. Si yo necesito medir desempeño escolar, por ejemplo, en contextos urbanos marginales, y yo voy con mis encuestas, y yo me voy a sentar a mirar cómo hacen los estudiantes para llenarlas y demás, me puedo llevar la sorpresa de que de pronto muchos de ellos son analfabetas. Entonces me doy cuenta allí de que la encuesta no me sirve porque la gente que está ahí es analfabeta.
O también me puedo llevar la sorpresa de que la gente no desayuna. Entonces, como la gente no desayuna, pues simplemente como que asisten a la toma de la encuesta, pues como de muy mala gana, ¿no? O con muy pocas intenciones de poderlas contestar adecuadamente, ¿no? Yo siempre recuerdo, por ejemplo, mucho cuando yo trabajaba en Agua Blanca hace más de 15 años, un pelado, un niño bien de quién sabe dónde, que iba ya a hacerle pues como la vida más favorable a los desplazados, y le preguntaba a los desplazados, ¿puedo tocar esta canción en el piano? Pero para entenderla hay que saber inglés. ¿Vos hablas inglés? Entonces como que yo lo miraba desde arriba y le decía imbécil, y la dueña de la fundación me cogió y cuál imbécil, 8 cuartos, es el hijo del que paga para tal cosa, ta. Pero lo interesante a mi modo de ver era lo que representaba en ese momento esa pregunta. ¿Cómo diablos le van a preguntar a un desplazado que sea inglés? ¿Me hago entender a dónde quiero llegar? Entonces, cuando hablamos de la identificación del idóneo, pasa precisamente por poder entender a quién es el que tenemos al frente y qué debemos hacer con nuestros prejuicios. Sobre todo porque cuando nosotros estamos investigando, una de las cosas que tiene que suceder es que tenemos que ser conscientes de nuestros prejuicios. O sea, la gente no es como nosotros somos. Y más aún cuando hemos empezado esta clase diciendo que ustedes son privilegiados de la historia de Colombia. La gente no es como nosotros somos. ¿Sí? Entonces digamos que la pregunta por lo idóneo es una pregunta por la contextualización. ¿Sí? ¿Quiénes son esos que van a ser medidos? Si la gente no come, la gente va a responder mal las encuestas. Si la gente no sabe leer, pues no va a tener cómo contestar las encuestas. Si la gente pasa por determinadas penurias, pues eso siempre va a ser más importante que llenar una encuesta. ¿Sí? Entonces, esas cosas, digamos, siempre tienen que ser tenidas en cuenta aquí. Después sigue entonces la selección de varios o uno de diferentes métodos e instrumentos que puedan ser utilizados para esos propósitos. Entonces, una vez nos podemos contextualizar, podemos caracterizar a la gente que está con nosotros, pues podemos evaluar qué tipo de instrumento nos sirve para poder entrar a dialogar con ellos. O sea, no todos los instrumentos son necesarios. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron las pruebas Saber Pro, ¿cómo se llama lo que ustedes hicieron de IFES? ¿Se llama así? Saber Pro. Las pruebas Saber Pro, por ejemplo, parten del hecho de que usted puede... Universidad. ¿Cómo llaman las pruebas Saber IFES? Listo. Entonces, en las pruebas Saber IFES, se parte del hecho de que ustedes tienen disposición para estar 2 días en función de diligenciar la prueba. ¿O cuánto fue que se demoraron? 2 días, ¿cierto? No, es un día completo. ¿Es un día completo? Es como de 7 ¿Unas cuántas horas? Unas y como de 2 a 6. desde las 7 de la mañana. Es un día, mañana y tarde. En mi época eran 2 días. Entonces aquí digamos mañana y tarde. ¿Listo? Entonces ellos asumen que usted tiene disponibilidad de un día para poder responder a eso. ¿Listo? Y en ese sentido, pues ellos asumen que usted está en capacidad de responder aproximadamente más de 80 preguntas. Yo creo que muchas más. Las bajaron como 400. 400 aproximadamente. ¿Sí? Entonces imagínese, usted tiene todo un día para poder hacer eso. Entonces, en Colombia, la educación tiene que asumir que durante ese día usted va a poder participar. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Y la prueba es enorme. Uno tendría que también contextualizarse, en otros casos, por ejemplo,
sobre si tiene sentido que esas pruebas sean tan largas, porque no todas las poblaciones son iguales, como lo hemos venido diciendo. Entonces, la elaboración del instrumento depende en buena medida del tipo de decisiones que nosotros hayamos tomado anteriormente. Después de eso pasa entonces la aplicación de los instrumentos que se realizan a partir de ciertos estándares, la obtención de los datos, la codificación de los datos y el archivo de los datos y preparación para el análisis a través de computadoras. Cuando yo estudiaba psicometría, la psicometría se hacía a partir de sábanas. La psicometría es una parte de la psicología que estudia las actitudes, la medición de actitudes. Yo soy psicólogo. ¿Perdón? Entonces, en esa época, pues uno tenía que aplicar las encuestas, que eran más de 500, y había que poderlas tabular en una sábana. Entonces, una sábana es un archivo en Excel que es enorme, entonces uno tenía que coger pregunta por pregunta e irla metiendo allí, y a través de Excel hacer pues todas las pruebas estadísticas que se requieren para pues poder darle sentido a eso. ¿Listo? Ahora ya no es así, porque ahora pues hay un software que se encarga de poder hacer todos esos procesos, ¿sí? Hasta allá no vamos a llegar, pero la invitación es a que ustedes puedan aproximarse a ese tipo de talleres, a ese tipo de espacios para aprender a usar esos softwares, es muy importante. Pero lo que quiero indicar con esto es que la codificación de los datos y la construcción de esas sábanas siguen siendo, digamos, un aspecto muy importante para poder producir estos análisis estadísticos. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este es como el mapa conceptual que les propone Hernández Sampieri, ¿no? Entonces, la corrección, la recolección de los datos se realiza mediante instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición, pues básicamente representan relaciones entre variables, que es lo que nos interesa medir. Y estos instrumentos deben ser confiables, válidos y objetivos. Ahorita vamos a hablar de qué es esto. Hay varios tipos que tienen que ver con los cuestionarios, varios tipos de cuestionarios. También tenemos varios tipos de escalas de medición, las formas en las cuales registramos, ¿sí?, la calificación obtenida. Y hay pues varias maneras, varios recursos en línea que se pueden utilizar para poder establecer ese tipo de cuestiones. ¿Listo? Vamos entonces a hablar de las fases de construcción del instrumento para tratar entonces de darle sentido pues, a toda esta estructura. ¿Listo? Entonces nosotros venimos de hablar de cómo se construye una pregunta de investigación en el análisis cuantitativo. Entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo. Vamos entonces a tratar como de develar qué es lo que se está explicitando aquí. Le pido el favor a Camila que me ayude a leer lo que tenemos aquí, a Camila Isaacs. Planteamiento. Objetivo: analizar la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica. Pregunta: ¿cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de la industria farmacéutica? ¿Sigo? Entonces, lo primero es el planteamiento, ¿no? Acuérdense ustedes que la pregunta formaliza la relación entre variables y la pregunta se expresa también en términos del objetivo general. Entonces hay una conexión entre la pregunta y el objetivo. ¿Listo? Continuemos entonces con el plan. Dale. ¿Cuáles son las fuentes?
Trabajadores de laboratorios farmacéuticos de la provincia de León, donde se localizan en las ciudades de Vileche y León. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos preguntando en estos términos es ¿cuáles son las fuentes? ¿Quién es la gente que me va a decir algo sobre la relación de variables que a mí me interesa? Entonces aquí, para este caso, estamos diciendo que tenemos los trabajadores de un laboratorio farmacéutico que están ubicados en 2 ciudades en concreto. Si eso es así, miren esto cómo se combina con lo de la clase pasada. Partimos del hecho de que hay plata para poder hacer estos desplazamientos a estas 2 ciudades y que la empresa está en disposición de dejar que los trabajadores durante unas horas concretas participen en la prueba. Eso tiene un costo, ¿sí? Es como que ya allí empezamos a delinear esa cuestión. Prosigue, por favor. ¿A través de qué método vamos a recolectar los datos? Entrevista, utilizando un cuestionario que será aplicado por entrevistadores calificados. ¿Y de qué forma vamos, Dale, tranquila. de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse? Matriz de datos. Hay una cosa que quiero que distingamos desde ya. Una cosa es la encuesta y otra cosa es el cuestionario. Las encuestas siempre son representativas. ¿Qué significa que algo sea representativo? Significa que es fiable en el sentido de que representa los intereses de una población específica. Ya habíamos dicho en la clase anterior que hay una regla del 30%. Lo representativo de 1000 personas es 300 personas. Entonces, el 30% de una población siempre se van a considerar como representativos. Pero también hay otras fórmulas de muestreo. Entonces, imagínense si somos 50 millones de colombianos, pues la fórmula que toca hacer para poder determinar cuántos de esos somos representativos. ¿Cuál es el problema de la representatividad? Que requiere de muchos detalles estadísticos para poderla justificar. Las encuestas se usan cuando nosotros estamos buscando representatividad. ¿Listo? Pero es que son más complejas. Imagínense ustedes, por ejemplo, lo que significa hacer las pruebas del ICFES. O sea, quienes hacen la prueba del ICFES, pero realmente están haciendo unas cosas que son bien densas, porque ellos lo que están buscando es medir las juventudes, la educación en determinadas juventudes, y pues para ello necesitan que eso sea representativo. Pero por el otro lado están los cuestionarios, y los cuestionarios no necesitan muestreo. O sea, los cuestionarios se aplican básicamente para estudiar determinados atributos que después van a problematizarse a través de una entrevista. La entrevista es la técnica de investigación por excelencia del análisis cualitativo. La encuesta es la técnica de investigación por excelencia del análisis cuantitativo. ¿Listo? Pero el cuestionario del que estamos hablando, ¿sí?, es algo que se utiliza para poder explorar, para poder perfilar variables previas que pueden ser profundizadas a través de una entrevista. ¿Listo? Entonces van como combinadas las dos. Esto lo vamos a analizar después a través de una matriz de datos o la sábana de Excel de la que yo les hablaba hace un rato. Entonces uno coge los datos que encuentra y los mete en esa matriz y a partir de eso empieza a establecer las relaciones que le parecen necesarias para el estudio. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos eso. Por favor, prosigue finalmente. Primero, las variables a medir son satisfacción de las recompensas, grado de responsabilidad, desarrollo personal y confianza en sí mismo. Pilas con eso, ¿no? ¿Qué es una variable? Una variable es una relación que vamos a medir. ¿Sí? Entonces, según hemos dicho en la pregunta de investigación, la satisfacción de las recompensas tiene relación con el grado de responsabilidad, el desarrollo personal
y la confianza en sí mismo. ¿Sí? Entonces, digamos que esos elementos de una u otra manera tienen relación y se pueden medir. ¿Listo? Prosigue, por favor. Las definiciones operacionales. Escalas de un cuestionario que mide las variables de interés, denominado encuesta del clima organizacional. CPMT Hernández Sampier. Listo, prosigue. 3. La muestra, 300 trabajadores. Y 4. Recursos disponibles, económicos, suficientes. Tiempo, 1 mes. Entonces, digamos que allí encontramos como los otros elementos que nos ayudan, digamos, como a determinar si la propuesta es factible. ¿Sí? Entonces, por un lado, pues están las definiciones operacionales, que tienen que ver como con las escalas que vamos a utilizar para poder hacer estas mediciones. Cuando hablamos de escalas, estamos haciendo alusión a formas de representar los datos. Entonces, por un lado está eso. Por el otro lado, pues está la muestra, que es de 300 trabajadores. Si lo que queremos es que esta sea representativa, pues entonces asumimos que en esas empresas hay 1000 trabajadores. Entonces, digamos que allí estaríamos buscando la representatividad. Y pues finalmente hay unos recursos que son económicos, que habría que juzgar si son suficientes, si son disponibles, y el tiempo, ¿no? El tiempo, digamos, es clave aquí. ¿Cuánto nos vamos a demorar haciendo esto? Entonces, 1 mes. Vamos y nos lavamos las manos y ya regresamos. Bueno, ya retornamos nuevamente.
pero Profe, ¿está sonando la clase? Ah, ya aprendí el micrófono otra vez aquí. Ya. Listo, ya estamos nuevamente acá, ya vamos a iniciar nuevamente. Estamos hablando de la semana diagonal, un asunto sobre eso, y es que ese día las actividades están programadas para que sean alrededor de toda la jornada. Yo voy a estar en mi oficina ese día, entonces como que cualquier cosa que ustedes requieran, pues ustedes van a mi oficina, porque yo entiendo que los profesores vamos a hacer una especie de asesores temáticos. Entonces, si ustedes están haciendo la propuesta y tal y necesitan dialogar conmigo, si ustedes creen que esto sirve de algo, mi opinión, pues entonces ustedes me buscan y allá yo con mucho gusto les ayudo. ¿Listo? Ese día, si no estoy mal, comunicación va a dar un taller sobre la creación de productos de comunicación a través de teléfonos inteligentes. Entonces creo que esa, por ejemplo, puede ser algo interesante que les puede interesar, puede ser chévere para ustedes. Dime. me quiero preguntar en qué horario están, porque a ustedes me habían explicado que se reparten las oficinas entre varios profesores. No, mi oficina no la comparto. Yo voy a estar toda la mañana el jueves. Entonces ustedes pueden buscarme en cualquier momento. ¿Listo? Listo. Es eso entonces. Sigamos mirando esta cuestión. ¿Qué significa medir? ¿Sí? Medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a las reglas, a determinadas reglas. ¿Qué es medir? Medir es asignar valores. ¿Listo? Entonces, siempre que yo tengo que asignar un valor, yo estoy midiendo. Y los valores son formas de calificar. Cuando yo les pongo notas a ustedes, por ejemplo, yo estoy midiendo. Yo estoy midiendo el desempeño frente a una tarea. Entonces, medir es calificar. Medir implica asignar esos valores. En su momento, yo creo que algo así es lo que va a pasar en la semana diagonal. Y es que cuando el imperio chino se fundamentó con la dinastía Han, pues lo primero que ellos encontraron es que eso era un montón de gente. Era un montón de gente y ellos tenían que saber cómo hacer para cobrar los tributos. Y para eso, pues ellos tenían que medir a toda esa gente. El primer censo de la historia de la humanidad se hizo en la dinastía Han. Y desde allí entonces viene esta pregunta sobre la importancia de poder medir los grupos, de poder decir cuántas personas hacen parte de estos grupos. Esos indicadores son importantes porque son tenidos en cuenta para diferentes efectos de la política pública en el mundo. Entonces, cuando hacen un censo en Colombia, pues básicamente lo que están haciendo es generando la información que se requiere para justificar todas las políticas que se van a hacer con un país durante determinado número de años, ¿no? Entonces, la medición es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. Entonces, por ejemplo, hay un concepto abstracto como lo es la pobreza, ¿sí? Entonces, cuando yo trato de medir la pobreza, lo que yo estoy haciendo es cogiendo un concepto que es abstracto con un concepto con una experiencia que es empírica. En los Guasiruma, por ejemplo, las comunidades indígenas de Viges, yo les preguntaba si ellos eran pobres. Le preguntaba a algunas familias si ellos se consideraban como pobres. Y muchos de ellos decían que no. No, porque yo tengo casa. Mientras yo tenga casa, yo no soy pobre. Si yo no tengo casa, yo sí soy pobre. ¿Sí? Entonces esa percepción de la pobreza siempre tiende a ser relativa. Pero básicamente la pobreza es un concepto abstracto.
Es un concepto macroeconómico que nos ayuda a nosotros a medir la calidad de vida de la gente. ¿Me voy a entender con esto que quiero decir? Entonces, medición. Y por el otro lado, pues el instrumento de medición es un recurso que se utiliza en investigación para registrar información o datos sobre las variables que tenemos en mente, las que estamos, digamos, planteándonos en nuestras preguntas. Entonces, este es el mapa del coronavirus, ¿sí? En China. Entonces, a partir de las preguntas que nosotros nos podemos hacer, a partir de la variable contagio, pues entonces nosotros empezamos a plantearnos un instrumento que nos ayude a poder identificar esas cuestiones. El otro día, escuchando una entrevista a una líder social de Agua Blanca, que es profesora de institución educativa Nuevo Latino, ella decía que el sentido de las ciencias sociales en el paro nacional tenía que ver con poder explicar a sus estudiantes, muchos de ellos que son niños, adolescentes, qué era lo que estaba pasando. O sea, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Para explicarle a la gente qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando frente a las expectativas de justicia social, frente a las expectativas de salud, frente a las expectativas de diverso índole. Entonces, digamos que en estos contextos, el poder explicativo de las ciencias sociales redunda en poder definir cómo funciona una dinámica, un fenómeno que nos afecta, pero del cual nosotros no tenemos una conciencia explicativa. Voy a tratar de ser más claro. Entre más capacidad explicativa nosotros podamos generar, la gente va a estar más calmada y va a tomar mejores decisiones. Pero, por ejemplo, en países como Nigeria o países como Ruanda, donde no hay la tecnología para poder hacer este tipo de procesos, pues simplemente las enfermedades llegan y acaban. Llegan y acaban porque no hay manera de explicarle a la gente qué es lo que está sucediendo y cuáles son las decisiones que deben tomar para poder preservar la vida. Colombia puede tener muchos problemas, pero Colombia no es África. Colombia no es Nigeria. El ritmo de vacunación es relativamente rápido. Las decisiones que se tomaron, con todo y lo controversiales, fueron decisiones adecuadas. El conocimiento que tiene la población sobre el virus es un conocimiento aceptable. Es decir, nosotros pudimos tomar decisiones a partir del conocimiento que se construyó en torno al virus, para el caso de cada una de las ciudades. Importante eso, o sea, ¿para qué sirve eso? Sirve para eso, ¿sí? Para que la gente pueda decidir mejor. Si la gente no tiene información, pues entonces la gente no decide en función de ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Esencialmente, el instrumento tiene que ser válido, confiable y debe tener diferentes comprensiones de esa validez de la que vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de validez, estamos hablando del grado en que un instrumento en verdad mide lo que se quiere medir, ¿sí? O sea, el instrumento mide una relación entre variables y esa medición entre variables debe medir lo que se quiere medir. Ahí me contaban en la construcción de las pruebas Saber Pro, que son las pruebas para los universitarios, que a los profesores los convocan a ese proceso. Entonces ellos van a Bogotá y cada uno de ellos está encargado de hacer 2 preguntas. Y con esas 2 preguntas ellos se demoran 15 días. 15 días haciendo 2 preguntas. Y esas 2 preguntas pasan por diferentes procesos de validación. Esencialmente porque esas 2 preguntas tienen que medir lo que deben medir. No pueden medir otras cosas. Entonces, la demora en la construcción de esa prueba radica específicamente
en la necesidad de que haya un constructo de validez lo suficientemente claro, viable, para poder validar esas preguntas. ¿Sí? Entonces, la validez tiene que ver con medir lo que se quiere medir, o sea, la variable que buscamos medir. Lo segundo tiene que ver con la confiabilidad, que es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. ¿Sí? Si yo estoy midiendo, por ejemplo, el desempeño escolar, el desempeño académico, por ejemplo, y yo tengo que un promedio de los resultados de los estudiantes es muy alto, por ejemplo, el promedio de determinadas carreras. Los estudiantes en promedio tienen una nota de 4,3, ¿sí? Pero en las pruebas Saber Pro sacan los resultados más bajos de todo el país. Entonces allí hay, digamos, como una tensión entre los resultados de Saber Pro, que son los más bajos, y las notas promedio, que tendrían que ser muy altas, ¿no? Para que sea de 4,3. Entonces, allí por lo menos nosotros podemos encontrar de que hay unos instrumentos, hay unos sistemas de medición en la propia carrera que están fallando. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad es el grado mediante el cual un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. ¿Listo? Bueno, también tenemos la validez de contenido, que tiene que ver con el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Esto está relacionado con validez. Es decir, que el contenido que se está expresando allí tenga coherencia con lo que se aspira a medir. Entonces, que esto pueda evaluar un dominio específico, ¿sí? Entonces, la medición está compuesta por diferentes elementos, y uno esperaría que en cada uno de esos grupos hubiera validez de contenido. Pero también hay otras formas de validez. Tratemos como de pensarnos en función de esas formas. Le pido el favor a Cristian que me ayude a leer lo que tenemos aquí. ¿Desde arriba, profe? Estamos en validez de De constructo. constructo Dale. o construcción. Vale. Validez de constructo o construcción. Variable. Validez de constructo o construcción. Variable de medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico. Entonces hay una primera forma, hay una segunda forma de validez que tiene que ver con la validación de la hipótesis. O sea, siempre que nosotros estamos haciendo una medición cuantitativa, estamos hablando de aceptar o rechazar hipótesis. Entonces hay una forma de validez que tiene que ver precisamente con la manera en la que se está aludiendo a esa comprensión de la hipótesis. Prosigue, por favor. Sí. Validez de constructo. Las mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. Lo que yo estoy planteándome en términos hipotéticos es razonable en virtud de otros estudios que se han hecho sobre lo mismo. Es decir, pilas porque en ciencias sociales las cosas no son sobre lo que se me ocurra, sino que las cosas son sobre la manera en la que yo me posiciono sobre determinadas trayectorias. Entonces, cuando yo estoy haciendo un instrumento que se fundamenta en una hipótesis, esa hipótesis tiene que estar en relación con una trayectoria previa, donde hay una manera de estudiar esa relación que a mí me interesa. Por ejemplo, si a mí me interesa estudiar la relación entre el desempeño académico y la hora en la que comienzan las clases, si me interesa eso, y mi hipótesis es que el hecho de que la clase sea a las 7 de las mañanas tiene un efecto sobre el desempeño académico, yo tendría que poder justificar esa hipótesis en el marco de estudios previos que entren a señalar lo mismo. Entren a decir que efectivamente la hora tiene un papel importante en el desempeño escolar. ¿Listo?
Esa es entonces la validez de constructo. Sigamos con el que sigue, por favor. Validez de criterio. Validez que se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo. Entonces, la validez de constructo es en relación a una trayectoria de hipótesis previas con las cuales yo he podido identificar que lo que yo estoy diciendo es razonable. Pero en el caso de la validez de criterio, a lo que estamos haciendo alusión es a que puedan haber otros elementos externos que puedan contribuir a ampliar la explicación que yo estoy planteando aquí. Es decir, se establece al correlacionar puntuaciones resultantes y a la hora de aplicar ese instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo. Entonces yo puedo coger elementos de contextos distintos, ¿sí? Correlacionarlos y tratar de entender cómo otras variables me pueden ayudar a mí a entender lo que yo quiero entender. Si mi variable de relación es el desempeño académico y la hora de inicio de las clases, pues entonces yo me podría encontrar con otros estudios que tienen que ver con si la gente desayunó y el desempeño. Por ejemplo, satisfacción alimentaria y desempeño. Entonces yo me podía, por ejemplo, encontrar allí que también la satisfacción alimentaria entra a jugar un papel muy importante en el desempeño. Es decir, si ustedes están aquí y no han desayunado, eso también puede pasar factura a la hora de entender el desempeño académico. ¿Me hago entender? Entonces, validez de criterio. Y el último es validez de expertos. Ayúdame en eso, Cristian. Validez de expertos. Validez de expertos. Es que no hay. Ah, no. Validez de expertos grado, en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema. Entonces, aparte de todas estas formas de validez de las que hemos hablado, pues yo puedo buscar gente experta en esos temas, gente experta en desempeño escolar, y le puedo preguntar si mi instrumento responde con todas estas cosas que previamente hemos dicho. ¿Qué me interesa que se percaten? Que hacer un instrumento es muy complicado, ¿no? Es decir, que hacer un instrumento no solamente es escribir lo que yo quisiera preguntar, sino que hay que tener en cuenta todas estas consideraciones de las que hemos venido hablando. Esto me sirve a mí para hablar de las vacunas, por ejemplo. O sea, piensen ustedes en los estudios que hay que hacer para poder aprobar una vacuna. Para poder decir que efectivamente esa vacuna tiene el efecto que buscamos que tenga. Y hay una cosa que ha pasado en este momento, en este momento en el que estamos, que es histórico, es que si por un lado decíamos, por ejemplo, que las narrativas entre los ricos y los pobres nunca habían estado tan en furor como ahora, esta cuestión del juego del cangrejo, del pulpo, del calamar, representa muy bien el espíritu de la época, ¿sí? También está el asunto de que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos producido una vacuna tan rápido. Eso nunca antes había sucedido. Y la vacuna ha sido, digamos, fundamental para poder contener la pandemia. Ya está por allí la prueba de la vacuna contra el SIDA. También se han hecho, digamos, avances significativos en ese sentido. Y también hay allí, digamos, investigaciones muy importantes para poder atender el cáncer. Entonces, digamos que ahí estamos encontrando como diferentes cuestiones que pasan precisamente por la necesidad de establecer todos estos estudios para poder establecer la validez y también para poder establecer la confiabilidad. ¿Listo? O sea, nunca antes habíamos tenido en la historia de la humanidad tantos procesos que implicaran este tipo de valoraciones, comprensiones adicionales. Hablemos entonces de los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Isabel Arboleda, por favor, ayúdame a leer lo que tenemos aquí. Ok, espérame. Factores que pueden afectar
la confiabilidad y la validez. La improvisación. Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto. Usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica, no son empáticos. Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes. Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. Aspectos mecánicos, como que si el instrumento es escrito, que no sean legibles las instrucciones. Falten páginas. Listo, entonces yo creo que estas son cuestiones como de sentido común, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer un cuestionario y el cuestionario te insulta, entonces, por ejemplo, el cuestionario da por sentado que solamente hay dos géneros, el masculino y el femenino, y tú eres una persona trans, pues entonces, pues, ya de entrada ya hay una resistencia. O sea, ya digamos allí el instrumento pues no es empático. Si el cuestionario no es legible, si no se alcanza a entender, si le faltan páginas, pues todo eso, ¿sí?, afecta la confiabilidad, la validez del instrumento, ¿no? Entonces la improvisación pasa factura. Sigamos entonces. ¿Qué procedimientos se siguen para construir un instrumento de medición? Entonces vamos a tratar de verlo por fases. ¿Listo? Primera fase, redefinición de los elementos que queremos medir. Entonces, nosotros previo a esto, hemos construido un capítulo de antecedentes, donde hemos señalado que hay estudios parecidos a los que nosotros queremos hacer, y nosotros nos posicionamos sobre esos estudios de determinada forma. Pero aparte de eso, nosotros también hemos construido un marco teórico, donde nosotros hemos explicado desde dónde se fundamentan las ideas que permiten explicar la hipótesis que estamos construyendo. Entonces, previamente tenemos eso. A partir de ello, pues nosotros hemos hecho entonces una propuesta de variables que son las que nosotros queremos medir. O sea, todas las cosas han sucedido antes y cuando llegamos aquí, pues estamos entonces haciendo una redefinición de esos elementos. Estamos tratando pues como de poderlos depurar mucho más, ¿sí? Y eso es lo primero que tendríamos que hacer. Entonces es un momento en el cual nosotros pues estamos evocados como a las preguntas sobre cómo es que queremos medir lo que queremos medir. Cuando tenemos eso, pues volvemos a la idea de la revisión enfocada en la literatura, o sea, tratar de mirar que efectivamente esto que estamos haciendo responde, ¿sí?, a una manera de entender los fenómenos que nos convocan, ¿sí? Y allí retomamos la idea de lo que significa el dominio de las variables que buscamos medir y cómo serían sus indicadores. Cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de esas variables, cómo se ven. Miren ustedes una cosa, ¿no? Y es que aquí nosotros comenzamos fundamentando una hipótesis, haciendo un marco teórico, ¿sí? Acá nosotros estamos conectando ese marco teórico con una experiencia previa, con una trayectoria, pero aquí nosotros estamos tratando entonces de indicar eso cómo se ve, eso cómo se observa, eso cómo es, ¿sí? Porque no todo es, digamos, una abstracción, sino que esto tiene que poder avanzar a una forma observable de poder entender, de poder medir eso que queremos estudiar. Esa es la fase 3. En la fase 6, nosotros hemos hecho una prueba piloto. O sea, nosotros hemos presentado una propuesta inicial de instrumento, se la hemos presentado a un grupo parecido al que queremos medir, y lo que queremos mirar es si ellos nos entienden o no nos entienden. Eso es muy importante. Porque cuando estamos en investigación, nosotros muchas veces partimos del hecho de que la gente nos entiende de la forma en la que nosotros mismos nos entendemos.
Entonces, como que la recomendación siempre es, parta del hecho de que usted no lo entiende. Y exíjase una escritura muy pedagógica que permita recuperar el sentido de su propuesta y ser lo más consistente, lo más preciso, para efectos de que el otro entienda lo que usted quiere decir. ¿Listo? Digamos que en investigación ese elemento va a ser como muy sustancial. Entonces estamos hablando de la prueba piloto. A partir de la prueba piloto, pues nosotros pasamos a una fase de depuración donde ya empezamos a construir el instrumento que queremos aplicar. Entonces ese instrumento, ¿sí? Va a responder a unos ítems, va a responder a unos campos, a unos dominios, ¿sí? A unas maneras en las que nosotros hemos clasificado las preguntas que nos interesan. Pero ¿y qué pasa en cuanto a la toma de decisiones y después pasa la construcción de Ah, sí, discúlpame. Esto va acá. Acá estamos, esta sería la fase, sí, tienes toda la razón. En la fase 4, como nos dice la compañera, que está antes de la fase 5, pues básicamente estamos hablando sobre la toma de decisiones clave. Entonces, estamos hablando sobre la utilización del instrumento de medición ya elaborado, si lo hemos estado revisando, hemos planteado otros nuevos desarrollos. Estamos viendo de si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo, el tipo de escala que vamos a utilizar, el cuestionario que iríamos a utilizar, y también estaríamos tomando decisiones sobre cómo lo vamos a aplicar. Si va a ser, por ejemplo, a través de una cámara de Excel. Las cámaras de Excel son estas que tienen un vidrio aquí, y entonces parece como si fuese un espejo, pero los que están allá me ven. Entonces la cámara de Excel es a través de eso, o si es a través de otro tipo de contextos en los cuales pues, se puede hacer la aplicación. Estas decisiones, como nos dice la compañera, están antes de esta. ¿Listo? Que la construcción del instrumento se fundamenta a partir de lo que nosotros podamos decidir acá sobre los sujetos, los contextos y las temporalidades. ¿Listo? Entonces, en la fase 7 está pues la elaboración de la versión final de este instrumento, donde nosotros ya hemos podido recoger como que todas las inquietudes que la gente ha tenido en la fase anterior. En la fase 8, pues nosotros desarrollamos una cosa que tiene que ver con el entrenamiento personalizado que se le hace a los encuestadores o la gente que va a aplicar el instrumento. Importante algo, y es que siempre que nosotros hacemos investigación cuantitativa, es porque nosotros vamos a trabajar con muchas personas. Si yo voy a hacer un cuestionario para 10 datos, eso no es investigación cuantitativa. ¿Listo? A mí eso me parece muy importante porque hay gente que trabaja, por ejemplo, en contextos organizacionales de empresas y asume que una manera de medir el clima organizacional a 15 personas es aplicarles cuestionarios. Eso no se debe hacer. Porque 15 personas es un número manejable. La investigación cualitativa, por ejemplo, está orientada para ese tipo de grupos. Grupos que son, digamos, muy concretos. La investigación cuantitativa, como busca ser representativa, entonces busca trabajar con poblaciones, ¿no? Entonces, digamos, esa diferencia es como muy importante aquí. Por eso hay que entrenar gente. Hay que entrenar gente para que vaya a aplicar las encuestas. Porque como son muchas personas, no necesariamente el investigador es el que tiene el tiempo para poder ir a hacer, digamos, ese tipo de averiguaciones y demás. En la fase 9, entonces estamos hablando de obtener las autorizaciones para poder aplicar esos instrumentos. Y es que a la gente hay que decirle, pues, qué se van a hacer con esos datos. El gran problema que tuvo Facebook, y que lo sigue teniendo, es que usted mete cosas allí, mete fotos ahí, mete un montón de cosas allí, y usted no sabe qué van a hacer con eso. Entonces hay toda una discusión legal sobre pues, qué es lo que tiene que pasar con las redes sociales, que son grandes receptoras de datos, y bueno, no tenemos una idea clara de qué pasa con eso. ¿Listo?
En la fase 10, pues estamos hablando de la administración del instrumento. Entonces, lo vamos a aplicar. Y en las últimas fases, pues ya estamos hablando de la codificación de los datos, limpiar los datos, porque digamos que es muy importante que nosotros podamos coger los datos y poderlos agrupar de forma de que sean inteligibles para los propósitos de la investigación. Entonces, limpiar los datos es muy importante. Y después, entonces, insertarlos en la matriz con la que vamos a llevar a cabo el análisis. Entonces, digamos que esto es básicamente el proceso para poder establecer ese instrumento. Preguntas, por favor. Miren ustedes que es mucha cosa, ¿no? Como las encuestas tienen la capacidad de poder generar un lenguaje de lo verdadero, acuérdense ustedes cuando hablábamos de Foucault, el problema de lo disciplinar, el problema de lo epistémico. Entonces, gran parte de lo que nosotros entendemos como un saber verdadero se expresa en este lenguaje. Por eso es que la búsqueda de la objetividad tiene que ver con esta transición entre fases. O sea, todo el tiempo, digamos, estamos como tratando de completar, ¿no? Diferentes elementos que nos ayuden a decir que esto que estamos haciendo es real, es objetivo, es verdad. ¿Listo? Entonces, digamos que la investigación cuantitativa, eso sí que está, digamos, como muy solventado. Hablemos de la medición, de los niveles de medición. Entonces, hay un nivel de medición que es nominal. Por ejemplo, género, hombre, mujer, otro. Cuando ustedes hacen la encuesta para entrar aquí, la encuesta de salud, entonces lo primero es el género, hombre, mujer, otro. ¿Sí? Nominal. Después está el nivel de medición ordinal, que tiene que ver con los puntajes que se le dan a diferentes atributos. Aquí, por ejemplo, tenemos la escala de valores que se le dan a los que piden visas para migración a Estados Unidos y Canadá. Entonces, si usted es manufacturero de tabaco, tiene 2 puntos. Si usted es un operador de estaciones eléctricas, tiene 50. Si usted es ingeniero químico, tiene 90. Entonces, según los puntos, pues ahí se dan las posibilidades para poder acceder a una visa de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa escala es una escala de medición ordinal. O sea, ordena de mayor a menor. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo de la migración a Canadá. Entonces, economía de los migrantes, inmigrantes patrocinados por sus familias y refugiados. Miren ustedes, por ejemplo, el desempeño de los refugiados entre 1980 y 2016. Entonces, los refugiados. Los que son apoyados por su familia. Miren ustedes que en estos momentos, en el 2016, hay como una relación entre estos. O sea, tienen como el mismo pico, ¿no? Y los que son migrantes que buscan trabajo, pues miren ustedes, ¿sí? La gran diferencia que hay, ¿no? Esto es antes de la pandemia. Ahorita los datos pueden ser muy diferentes. Pero lo que quiero indicar es que estas formas de medición, ¿sí?, permiten determinar esos comportamientos masivos, ¿no? También hay el nivel de medición por intervalos. Es decir, este intervalo del 0 a 1, del 1 al 2, del 2 al 3, ¿sí?, se miden los intervalos. ¿Listo? O sea, además del orden o la jerarquía que se le dé a las categorías, también podemos establecer intervalos para poder establecer la medición. Básicamente estamos hablando de formas de medición en las cuales nosotros no necesitamos del 0. Voy a explicarme con la otra y a ver si trato de ser más claro. Hay un nivel de medición por intervalos, ¿sí?,
Por ejemplo, desempeños académicos. Usted está en el cuartil 3, 2, 1. Entonces ubiquemos a la gente en cuartiles. Un cuartil es un intervalo. Entonces, yo voy a clasificar los datos según lo que yo haya dicho en cada uno de estos elementos. Pero el nivel de medición de razón incluye el 0. Acá no está el 0. De aquí nadie va a estar en 0. Va a estar, digamos, en este primer intervalo. Pero acá sí existe el 0. O sea, ¿qué es el 0? El 0 es ausencia del criterio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos midiendo el nivel de alfabetización en América Latina, pues entonces nosotros establecemos un nivel de medición por intervalos. Porque digamos que no va a suceder que en un país hayan toda una población analfabeta. O sea, eso, digamos, no va a suceder. Van a haber diferentes grados de analfabetismo, pero no va a haber, digamos, un 0 absoluto allí. Entonces la medición es por intervalos, ¿sí? Entonces hay unos países con menor índice y otros países que tienen mayor índice. ¿Listo? Pero entonces habrían situaciones, habrían, digamos, formas de medición que se involucran el 0, donde el 0 supone ausencia de criterio. ¿Listo? Ejemplos de eso. En donde el 0 sí dice algo. O sea, cuando usted saca un 0 en una materia, por ejemplo, es porque no hizo nada. O sea, el 0 es equivalente a no entregó, no hizo nada. ¿Sí? O sea, que el 0 existe. ¿Listo? Pero otros ejemplos. Otros espacios donde no puede ser calificado con 0. Que hay ausencia de criterio. De pronto vehículos en determinado lugar, algo así. ¿Cómo sería? Como, por ejemplo, desplazamiento de vehículos en tal zona de una ciudad, algo así. ¿Cómo así? O cantidad de vías pavimentadas en un municipio. Bueno, una otra. Cuando una persona tiene como 0 faltas de asistencia, puede ser de tránsito. Es decir, circunstancias en las cuales el 0 existe. A mí eso me parece importante, ¿no? Porque como estamos hablando de un lenguaje para explicar hechos sociales, entonces hay hechos sociales en donde existe el 0, y hay otros hechos sociales en donde no existe el 0. ¿Listo? Entonces digamos que esos elementos son claves en los procesos de medición. Bueno, ¿qué características debe tener una pregunta? Esas preguntas de las que estamos hablando aquí. Entonces, pues lo primero es que las preguntas tienen que ser claras y comprensibles. ¿Sí? O sea, no pueden ser extrañas, sino que tienen que ser claras y comprensibles. Lo segundo es que las preguntas sean lo más breves posibles. O sea, no pueden ser preguntas muy extensas. Las preguntas entre más largas, menos comprensibles son. Entonces digamos que eso es como clave aquí. Lo tercero es el vocabulario. ¿Sí? Lo que se utiliza no puede ser ni muy sofisticado, ni tampoco muy coloquial. ¿Sí? Entonces no pueden ser como preguntas chabacanas. Pero tampoco pueden ser preguntas como muy snobs, muy elitistas. ¿Sí? Tiene que ser un lenguaje comprensible. Las preguntas no pueden incomodar a nadie. Digamos que uno no puede con las preguntas entrar pues en las discriminaciones o cosas que puedan lesionar la dignidad de la gente. Las preguntas deben referirse principalmente a un solo aspecto de la relación, o sea, no a más. ¿Sí? Si estamos hablando de la relación entre desempeño académico y atención, por ejemplo, pues sería sobre eso, no serían más cosas. ¿Listo?
Y las preguntas no pueden apoyarse en instituciones y tampoco dar cuenta de sesgos ideológicos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes escuchan, por ejemplo, las entrevistas a María Fernanda Cabal, ustedes se van a dar cuenta de que ella utiliza muchos calificativos para descalificar. Y son calificativos que tienden a ser muy antagónicos entre sí. Entonces ella, para poder clasificar a la gente en un mismo enunciado, ella puede decir que este personaje es comunista, pero al mismo tiempo es fascista. Y resulta que el comunismo y el fascismo son ideologías contrarias. Pero ella utiliza eso para poder tener un golpe de opinión y descalificar pues, lo que el otro está planteando, especialmente los periodistas. Pero lo que quiero decir con esto es que esas formas no pueden ser utilizadas en este tipo de cuestionarios. O sea, la ideología no puede ser un elemento que se emplee para poder deslegitimar el saber de la gente. Vamos terminando entonces. Hablemos de las escalas de medición. Entonces, una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud con P. ¿Listo? ¿Qué es la actitud? La actitud es básicamente una conducta aprendida. ¿Qué es la aptitud con P? Es básicamente una conducta con la que se nace o que aparece por otros efectos distintos a la educación. Por ejemplo, las bailarinas de ballet tienen toda una serie de aptitudes con P que básicamente hacen posible que ellas se puedan desempeñar en eso que van a hacer. O sea, nacieron con un cuerpo especial para eso. ¿Sí? Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, imagínense ustedes a Cristiano Ronaldo, alguien así. Son personas que tienen muchas aptitudes muy concretas. ¿Listo? Eso no se aprende. Es una cosa que se nace con ello y a partir de eso pues se va desarrollando pues todo un proceso, pero no son sujetas de aprendizaje. Las actitudes sí. Las actitudes son cosas que uno aprende. Entonces, cuando una persona se destaca por realizar, no sé, ser bueno en una materia o destacarse más en algunas materias que en otras, entonces sería una actitud o una aptitud. Es una actitud en tanto que sea un proceso que te haya implicado una experiencia de aprendizaje. O sea, todo lo que sea eso hace parte como de esa dimensión. Las actitudes ya tienen que ver con cosas que escapan del aprendizaje. No necesariamente están dentro del ámbito académico. Pero a ver si entiendo un poco a dónde va tu pregunta. Yo estudiaba en el colegio con un pelado, que nosotros éramos muy amigos, y ese pelado dormía muchísimo y nunca estudiaba. Y él era el mejor de todo el colegio. Entonces, como que la pregunta que siempre nos hacíamos es, bueno, ¿por qué diablos no estudia y por qué el mejor? ¿No saben? Hay algo en él, hay una manera que tiene de procesar, pero lo que sí sabemos es que la educación no necesariamente hace que tenga, o sea, él tiene una aptitud relacionada con la posibilidad de plantear determinadas cosas, hacer determinadas tareas, y siempre le iba bien, y todavía le sigue yendo muy bien. Pero no sabemos cómo hace para procesar o para hacer eso. En la historia del Valle del Cauca, en la historia de la educación del Valle del Cauca, solamente ha habido una tutela a favor de una niña de 10 años, 12, 13 años, que puso una tutela para pedir que se le diera una educación acorde a sus capacidades intelectuales. La pelada era superdotada.
Entonces ella era de un barrio popular y necesitaba que el gobierno le garantizara el ingreso a un colegio para niños con esas aptitudes, con esas capacidades. Claro, hay gente así, efectivamente hay gente así. Son rarísimos, son muy extraños. Pero lo que quiero indicar aquí es esa distancia que hay entre la aptitud y la aptitud. Para la gran mayoría de los mortales, como este profesor y muy seguramente como ustedes, estamos en el reino de las aptitudes. Entre más estudiemos, pues más vamos a poder desarrollar aptitudes. Pero las aptitudes, eso es una cosa... ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno, entonces, un paréntesis, a mí eso siempre me parece muy llamativo. El otro día en el colegio de mi hijo, una señora decía, preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y este colegio qué puede ofrecer para niños que son superdotados? Porque es que yo he visto que mi niño es muy inquieto, no me lo aguanta nadie, y eso debe ser porque es superdotado. Y nosotros la mirábamos y dijimos, uy, señora, qué niño sabe. O sea, no se percata que, ¿sí? Que ahí pasan otras cosas y cree que es un rasgo superlativo el que permite describir lo que está pasando allí. Otro paréntesis. No van a creer ustedes que la vida de los superdotados es fácil. Para nada. Para nada, porque ellos cuando cogen vuelo, cuando por ejemplo están hablando de sus cosas, de sus maneras de entender la vida social, generalmente no son entendidos, no se les entiende, y ellos sufren porque no se les entiende. Entonces muchos de ellos son depresivos, muchos de ellos son alcohólicos, muchos de ellos tienen muchos problemas de conducta, precisamente porque no logran generar una conexión con la gente. Entonces ser superdotado no es una maldición, en muchos sentidos es una maldición. Entonces cuando la señora dice, es que mi hijo debe ser superdotado, yo decía, esta señora no, como que me percata de... Yo creo que nadie quiere que su hijo sea superdotado, sufren mucho. Bueno, entonces volvamos acá otra vez. Esto no significa que estemos en contra de los inteligentes, para nada, pero estamos hablando de un grupo poblacional muy reducido, muy pequeño, que tiene unas comprensiones rarísimas del mundo social. Yo no, lo más cerca que yo he conocido a alguien así es David Mera, es este chico que les cuento. Muy raro, que era muy bueno para todo, absolutamente. Entonces, creo que terminó haciendo cosas en la NASA y vainas allí de ese tipo. Y todavía, digamos, sigue dando lora y haciendo sus cuestiones. Pero es muy... No creo que sea superdotado, pero sí tenía una manera muy rara de estudiar. ¿Sí? Bueno, entonces es eso. Actitudes. Entonces, este mundo de lo cuantitativo habla sobre actitudes. Y las actitudes son observables. Y como son observables, son cuantificables. Y como son cuantificables, son medibles. Entonces, nosotros siempre vamos a estar hablando en función de actitudes. ¿Listo? Entonces, se trata de una predisposición aprendida para resolver determinadas tareas. Y en ese sentido, pues nosotros estamos en función de eso. Hay varias formas de medir eso, ¿no? Entonces está la escala Likert, que es básicamente la escala que se plantea en función de 5 opciones, ¿no? Desde el muy de acuerdo al muy en desacuerdo. Entonces nosotros podemos medir, ¿sí?, los comportamientos a partir, pues, como de esa cuestión. Nos pronunciamos frente a una afirmación. Entonces, si el objeto de nuestra reflexión es el voto, es el comportamiento de voto, pues entonces nosotros podemos responder a la afirmación: votar es una obligación de todo ciudadano responsable, en términos muy de acuerdo, muy en desacuerdo, ¿sí? Son como las opciones que hay. Esa es la escala más usada, porque hay otras que son de corte nominal.
como lo veíamos hace un rato, hombre, mujer, otro. Pues digamos que allí esa escala no requiere interpretación, porque básicamente la pregunta es cuántas mujeres, cuántos hombres o cuántos otros tiene la universidad, ¿sí? O las otras escalas ordinales, que tratan de clasificarte de menor a mayor, como en el caso de las notas, ¿sí? Entonces digamos que eso está allí. Hay una cosa que hacían en mi colegio, que eso es anticonstitucional, eso como que lo dicen en otro lado, y ustedes no lo hacen, es que a nosotros nos clasificaban según el desempeño académico. Entonces, como una cárcel, el mejor y el peor. Entonces digamos que eso se hacía, ahorita no se hace. Ahorita digamos en el IFEX se hace, pero no, ¿perdón? En mi colegio sí, sí. Ah, bueno, eso es anticonstitucional. Por eso la llamó a la cárcel. Sí, esa cosa no, eso es demandable, pues, eso porque es muy complicado que a un niño de 10, 9, 11 años le digan que es el peor. ¿Me hago entender? O que le digan que es peor en relación a otro. O sea, eso lesiona la autoestima, ¿no? Entonces hoy en día hay, digamos, como que toda una serie de discusiones respecto a eso. Pero bueno, estamos hablando de la medición de aptitudes. Esta es la sábana de la que les hablaba hace un rato, ¿no? De la codificación, eso es de lo que estamos hablando. Y pues aquí hay una última tabla que tiene que ver con pues, la comparación, ¿no? La comparación sobre diferentes métodos y cómo estos nos ofrecen posibilidades o desventajas, ¿no? Le pido el favor a Isabel Arboleda que me ayude a leer lo que tenemos aquí, por favor. ¿Toda la tabla, profe? Vamos de forma horizontal, ¿listo? Entonces, primero, cuestionarios. Ok. Comparación. Métodos. Cuestionarios, escalas de actitudes, pruebas estandarizadas. Eso es de lo que Propósito. hemos estado hablando, ¿no? Eso es de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, propósito general básico. Dale, por favor. Obtener de manera relativamente rápida datos sobre las variables propios para actitudes expectativas, opiniones y variables que pueden medirse mediante expresiones escritas o que el mismo participante puede ubicarse en las categorías de variables autoubicación. Hasta allí. O sea, quiero darle, resaltar algo, ¿no? Y es que la investigación cuantitativa es rápida. O sea, en comparación a la cualitativa, esta es rápida, ¿sí? Porque básicamente nos permite dar cuenta de un atributo concreto y eso se evalúa con velocidad. La otra es mucho más dispendiosa. ¿Listo? Lo cualitativo, por ejemplo, es la lógica que uno puede encontrar en mucha producción en comunicación, especialmente la producción de documentales. Háganse el favor y se ven el documental de Britney Spears por Netflix. Y se van a dar cuenta que en ese documental, por ejemplo, pues hay mucho tiempo invertido, ¿no? Sobre todo en tratar como de darle sentido a la narración y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que los documentales son un muy buen ejemplo de lo que es la investigación cualitativa, pero esto que estamos viendo aquí no es para un documental, sino que esto que estamos viendo aquí es para poder responder preguntas que son más inmediatas, sobre todo porque son preguntas orientadas a tomar decisiones. Por eso lo que ustedes van a hacer en la semana diagonal pasa precisamente por este tipo de lenguajes, ¿sí? Por este tipo de descripciones. Listo. Ventajas, por favor. Ventajas. Puede ser anónimo, poco costosa su aplicación individual, relativamente fácil de responder, relativamente fácil de analizar y comparar, puede administrarse a un considerable número de personas. Normalmente disponemos de versiones previas para escoger o basarnos en estas. Sí, es decir, como que es fiable, es posible, digamos, hacer ese ejercicio, ¿sí?
Entonces digamos que son como las ventajas. ¿Cuáles son los retos? Retos. Regularmente no se obtiene realimentación detallada de parte de los respondientes. Se evalúan actitudes y proyecciones, no comportamientos, mediciones indirectas. El mensaje del lenguaje puede ser una fuente de sesgos e influir en las respuestas. Son impersonales, no nos proporcionan información sobre el individuo, excepto en las variables medidas. Quiero destacar lo siguiente, y es que cuando usted hace una encuesta no hay retroalimentación. O sea, la gente no puede, digamos, ampliar su postura, o no puede, digamos, como que entrar a señalarle a usted cosas que le quedaron faltando. Entonces, digamos que eso es un gran problema en este tipo de métodos. ¿Listo? Son impersonales. Entonces, digamos que no necesariamente suponen establecer una relación, sino que pues se construyen a partir de pues, otras experiencias que son, digamos, más lejanas, ¿no? Entonces, eso es como clave. Sigamos con la observación, por favor. Bueno, observación. Propósito general básico, recolectar información no obtrusiva respecto a conductas y procesos. ¿Sigo? Entonces, un momentico, entonces se trata de información que está allí, información que está ocurriendo en el momento, ¿sí? Entonces yo puedo, digamos, como que recoger información sin necesidad de que la gente se prepare para poder responder a eso que yo necesito. Ventajas. Ventajas. Primero, se puede adaptar a los eventos tal y como ocurren. Y segundo, se evalúan hechos, comportamientos y no mediciones indirectas. ¿Listo? Entonces responde a cosas muy medioambientales. Retos. Primero, dificultad para interpretar conductas. Complejidad al categorizar las conductas observadas. Puede ser obstrusiva y provocar sesgos si es participante. Puede ser costosa. Entonces el asunto de la observación es que como no tiene una manera muy concreta de poderse clasificar, como digamos, tiene muchas dificultades para poder tener una interpretación objetiva, pues entonces eso hace que sea muy difícil poder hacer ese tipo de procesos. Sobre todo porque quienes hacen observación, pues ya tienen, digamos, una experiencia previa en entrenamientos de ese orden. Y entrenarse para la observación es muy diferente que entrenarse para la aplicación de cuestionarios. Ustedes alguna vez, no sé si se lo vieron, quizás sí. Hay un programa de la Escuela Tavistock de Inglaterra sobre bebés. Entonces, hay un programa muy bueno en Discovery, que era de esta escuela, y esta escuela entonces traía psiquiatras. Tenía ahí unos psiquiatras de esa escuela Tavistock, y llevaban casos de esos niñitos que lloran de forma inconsolable o que son muy tenaces. Entonces los llevaban al programa y los psiquiatras les enseñaban a los papás cómo calmar a los niños. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un niño que lloraba de una forma incontenible y solo la mamá lo calmaba. Pero cuando el papá lo iba a coger, pues entonces el niño se descomponía totalmente. Y el psiquiatra le dijo al papá que se quitara la camisa y que lo abrazara, que lo cargara al niño, poniéndole en el oído, en el pecho del papá. Entonces él empezó a explicarle que había todo un tema ahí con los latidos del corazón y la calma de los niños, para poder producir, digamos, como esas posibilidades de calma y atención, ¿no? Y que era como muy clave en la construcción del vínculo y tal. El cuento es que para usted poder llegar a ese grado de detalle, tiene que tener un entrenamiento en observación de bebés tremendo. O sea, una persona del común no hace eso.
no llega, digamos, como ese tipo de suspicacias. Entonces, ese tipo de personajes, llevémoslo a un ejemplo muy distinto, el encantador de perros, ¿no? El encantador de perros también es otro caso de personas que están muy entrenadas en maneras de observar el comportamiento. Entonces, digamos que todo eso, ¿sí?, hace que haya una distancia muy importante entre la gente que se prepara para aplicar encuestas, que digamos no requiere esas sensibilidades, mientras que los observadores sí. Entonces, eso hace que esto pueda ser más costoso, ¿no? Pero de todas maneras, la explicación sobre eso, la explicación objetiva sobre esos comportamientos, pues todavía sigue siendo como muy indeterminada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la investigación cuantitativa pues nos ofrece más claridad al respecto. Y finalmente, pues está el análisis de contenido. ¿Qué pasa con él? Propósito general básico. Recolectar información no obtrusiva respecto de mensajes. Dale. ¿Sigo? Sí. Ventajas. Se puede adaptar a los eventos tal como ocurren. Se evalúan mediciones indirectas. Retos. Dificultad para interpretar mensajes. Complejidad al categorizar los mensajes. Entonces, en el análisis de contenidos, pues básicamente yo trabajo con archivos, ¿no? Entonces, yo recojo esos archivos y los archivos pues tienen diversos sesgos. O sea, sesgos de todo orden. Entonces, de entrada, digamos, como que yo puedo trabajar con ellos y yo me puedo adaptar al sentido que ellos proponen, ¿sí? Pero hay una dificultad tremenda a la hora de poder proponer interpretaciones que terminen siendo objetivas. Porque los archivos pues responden a contingencias temporales, responden a contingencias ideológicas, ¿sí? No necesariamente se mantienen inalterables. Entonces digamos que eso es clave aquí. Listo, esto es lo que tiene que ver con la medición en investigación. Yo creo que tenemos entonces todas las herramientas para poder hacer el parcial para la próxima clase. Preguntas, comentarios, ideas finales. A mí me quedó muy claro lo de las diferencias de Bien, pues, si yo tengo 1000 personas, y yo tengo que hacer una investigación con 1000 personas, por ejemplo, 1000 obreros, y entonces uno de los requisitos es que eso que yo voy a hacer tiene que ser representativo. O sea, los resultados que yo saque tienen que ser representativos para ese grupo de 1000, para esa comunidad de 1000 obreros. Yo tendría que hacer un muestreo. Entonces, porque aplicarle una encuesta a 1000 personas, pues resulta muy costoso. Entonces, yo lo que podría hacer es un muestreo. Entonces, lo que hemos dicho es que el muestreo, para el caso de 1000 personas, sería el 30%, que serían 300. Entonces, 300 es lo representativo de 1000. Cuando yo necesito funcionar a partir de ese criterio de la representatividad, entonces yo aplico encuestas. Las encuestas se utilizan cuando yo requiero hacer un trabajo representativo. Pero es posible, por ejemplo, que a mí no me estén pidiendo eso. Es posible que lo que se requiere es un trabajo descriptivo previo que no demanda representatividad. Entonces, si yo tengo 1000 obreros, pero los tengo distribuidos en diferentes fábricas, y de repente lo que me están pidiendo es estudiar determinada variable en una fábrica concreta. Entonces, de pronto, de esos 300 que son los representativos, de pronto lo que se requiere es que yo indague por 50. Entonces, cuando no me están pidiendo el criterio de la representatividad, yo puedo aplicar cuestionarios. Pero lo que no puede suceder es que le apliques un cuestionario a 10 personas. Porque esas 10 personas tú las puedes entrevistar, pero no te puedes sentar a hablar con ellas. ¿Sí? Entonces, el cuestionario se aplica en circunstancias en las cuales no tienes que ser representativa, pero igual si te están pidiendo una exploración respecto de cómo ciertas variables afectan el comportamiento.
¿Listo? Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces les agradezco mucho su atención. Voy a desconectarme con los de Zoom, que estén todos muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.